mencionarles antes de pasar a la segunda ronda donde van a tener los compañeros que nos están siguiendo la palabra hasta por 3 minutos si quieren hacer preguntas, que esta mesa se está dando en el marco de 2 fechas justamente de este mes. La primera tiene que ver el día 14 de marzo, como ustedes saben, es el Día Mundial en Defensa de los Ríos, que realmente vienen a ser las venas de nuestro sistema ecológico, y de frente el día 22, que es el Día Internacional del Agua. Y para cederle la palabra a mi compañero Juan Pablo Jardón, que va a llevar esta segunda fase, simplemente queremos invitarlos para que nos acompañen el próximo jueves 17 a la misma hora, las 6 de la tarde, en donde se va a presentar el texto Territorios del Agua, que parte de esta concepción que tienen los pueblos indígenas sobre el agua y en clara defensa de su territorio con compañeros tanto náhuatl como ñanús y totonacos de la Sierra Norte del estado de Puebla. Y bueno, se va a presentar dentro de 8 días en este mismo espacio. Con ello, pues les agradezco su participación a todos y cada uno de ustedes y les cedo la palabra al compañero Juan Pablo Cardón. Adelante, Juan Pablo. Gracias, camarada Gerardo. Bien, pasamos a esta siguiente etapa en donde abrimos la participación de los compañeros, compañeras asistentes. Vamos a pedirles brevedad, máximo, digamos, unos 5 minutos, así ya en el mejor de los casos, en sus intervenciones, tratando de plantear más bien una interacción, dudas, propuestas, etcétera. Por lo pronto ya tenemos al camarada Aureliano Usoniano anotado. ¿Alguien más? Antes de darle la palabra a Aureliano. Si me permiten, yo también. Rafael en segundo lugar. Entonces, Aureliano y enseguida Rafael, y espero que pongan sus manitas en la pantalla o me hagan saber su petición de intervenir. Aureliano, por favor. Sí, gracias, camaradas. Antes que todo, felicidades felicito a las camaradas que expusieron, muy interesante, al mismo tiempo preocupante por la dilación de la aplicación de esta ley y de su reglamento. Sobre todo porque pues hay elementos muy preocupantes. Coca-Cola al año, 28.2 millones de metros cúbicos al año gasta en agua. Lala, 38 hectómetros cúbicos al año. O sea, la capacidad de todas estas empresas, ya no digamos las mineras y todo el bagaje. Es muy, muy complejo el asunto del agua y es tan complejo que hay que verlo desde su nacimiento hasta el uso y la parte extrema. Que es ahí donde yo me quiero abocar muy brevemente, sobre todo por algunos elementos que mencionaron tanto Valentina como Miguel Ángel, y también la inquietud de la lucha del agua. En mi experiencia, yo fui subdirector de aguas de verificación y nosotros veíamos lo de las aguas residuales. Y es ahí donde también se nota, y no sé si se tiene como parte contemplada, la obligatoriedad, la obligación de los gobiernos por cuidar también la parte del rescate del agua, no solamente de los ríos vivos que se ha manejado mucho, que se refiere mucho a los ríos, sobre todo en las ciudades, que se convirtieron en ríos de descarga de aguas residuales. La gran contaminación no se controla. Aunque hay dos normas, la 002 y la 001, que obliga a los municipios a que sus descargas hacia los sistemas de agua federal tienen que cumplir con cierto tipo de características normativas. Sin embargo, no se respetan porque no hay vigilancia. La vigilancia es tan exigua
que usamos el agua, nos la estamos acabando a niveles en muchas zonas, pero la estamos tirando vía los sistemas de drenaje. Las plantas de tratamiento realmente, incluso las veintitantas plantas de tratamiento que hay aquí en el Valle de México, no funcionan al 100% por las graves contaminaciones que producen no solamente las descargas normales habitacionales humanas, sino industriales. Y es ahí donde también yo creo que los profesionistas que me anticipan la palabra, que tienen buenas ideas, pues tendrían que verla, porque si estamos hablando del derecho humano al saneamiento o la multa a los grandes contaminadores, también tenemos que tener quién es el que puede vigilar y tener la observancia sobre estos puntos para evitar que tiren a los ríos, pues no solamente lo más espectacular que pasó en Sonora, sino en las ciudades. Tiran todo tipo de porquerías que destrozan las plantas de tratamiento terciario, que evita que se vuelva a rescatar esa agua, a reciclar esa agua para otro tipo de características. Mis preguntas serían a los participantes si dentro de ese mismo concepto de lo que es el reglamento, existe alguna parte en donde se tiene que tener más precisión para que a todos esos contaminadores ponerles un freno, porque no existe en la actualidad. Es muy laxo, ya no digamos en municipios donde ni siquiera tienen idea de cómo se maneja lo del agua. No solamente la preocupación de los controles privados que nos están matando a los ciudadanos, nos están restringiendo para darle facilidad a los grandes corporativos o a los grandes lugares de consumo de la alta sociedad, por así decirlo, en las ciudades, que descargan, en vez de hacia las colonias populares, nos la quitan de ahí y se los pasan a ellos. Hasta ahí se dejaría mi intervención. Gracias, camaradas. Muchas gracias a ti, camarada Aureliano. Por favor, camarada Rafael Laredo. Gracias, buenas tardes, noches. Pues muy interesante y los felicito, qué bueno que tratan estos temas. Mi pregunta básicamente sería si nos pudieran proporcionar ese documento de la propuesta que ustedes tienen de la nueva ley de aguas. Y les quiero mencionar, su servidor, fui director del sistema de agua potable municipal aquí en Fresnillo, Zacatecas, del 98, no, perdón, del 94 al 98. Y del 98 al 2001 ocupé un cargo en la gerencia de planeación en la Comisión Estatal del Agua de Zacatecas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tengo el tema presente, ¿verdad? Y pues es un tema que no he soltado. Afortunadamente es un tema que tenemos que estar día a día. Y bueno, desde ese tiempo, nosotros acá en Zacatecas nos involucramos en ese tema de las leyes y desde aquel tiempo, desde hace 20 años o más de 20 años, la Comisión Nacional del Agua estuvo de acuerdo en una primera, pues vamos a llamarle reingeniería estructural dentro de lo que era el organismo del agua a nivel estatal, que implicaba pues modificaciones a la ley. Se hicieron con el afán, de alguna manera, de lo que ustedes ya plantearon como puntos centrales en el asunto de la participación ciudadana organizada, ¿sí? Acá, por ejemplo, el sistema municipal de agua potable, su máxima autoridad es un consejo. Ese consejo participan ciudadanos, usuarios, comerciantes, industriales y de diferentes sectores pues de las universidades también, ¿verdad? Con el afán, es un organismo pues que es de alguna manera ciudadano. Luego, a nivel federal, la ley actual de la Ley Nacional de Agua, tiene en el fondo
un síntoma de lo que ustedes han estado planteando. Se maneja por cuencas y automáticamente a nivel nacional cada cuenca debe tener un consejo que debe de participar en ese consejo las personas, la gente que básicamente vive en esa cuenca y participa, sea en la agricultura, en la ganadería, en algún área o en la cuestión comunitaria. O sea, es una cuenca y debe de ser ciudadano. Luego, existen las zonas de riego también y además existen los acuíferos, ¿sí? Para que de alguna forma, como la cuenca son áreas muy grandes y entonces los acuíferos nos permiten ir viendo que también tiene una organización en cada acuífero, una participación social que permita que entonces ese acuífero se va identificando y se va planificando y se va definiendo cómo se va a usar el agua en esa zona, ¿sí? En ese acuífero. Luego existen las zonas de riego particulares. Existen también los donde hay presas y también hay consejos de la presa. O sea, cada movimiento, cada asunto de uso del agua tiene que tener un consejo y de alguna manera en la ley está muy bien fundamentado y no dudo que ustedes, en la propuesta que ustedes tienen, haya la condición o la estén promoviendo con el fin de darle mayores facultades a la cuestión comunitaria, a los pueblos originarios, al uso del manantial, al uso del río, al uso de X, de lo que sea, de todo, porque a final de cuentas todo tiene una implicación en la vida humana. Y entonces es muy importante si se puede fortalecer la ley nacional y que implique ese asunto de fortalecer la participación ciudadana, totalmente de acuerdo. Luego, a nivel estatal, hace más de 20 años, la Comisión Nacional del Agua también nos planteaba, y nosotros lo retomamos, para modificar la ley estatal, que permitiera que ahora la ley estatal tuviera la facultad de todos los usos del agua, como ustedes lo han comentado, ¿sí? No solo la federal, sino también la estatal, y que en la estatal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, y de acuerdo a la ley, la Comisión Nacional del Agua nos iba a ceder facultades para manejar programas, ¿sí? Y en ese sentido también había un avance. Es también motivado y me parece muy bien en lo que ustedes han estado planteando, que entonces yo lo que veo que a nivel nacional, la Comisión Nacional del Agua sí tiene una política y más ahora, aunque estamos de acuerdo que este gobierno no es totalmente de izquierda y que pues no todo es Puede afán redondear, compañero. positivo, ¿verdad? Entonces, pero podemos retomar entre todos a nivel nacional. Y tengo la información, porque ahorita retomamos nosotros la propuesta para modificar otra vez la ley estatal, porque hace 20 años no se hizo, no nos permitieron después los priistas otra vez, ¿sí? Entonces, se requiere que se haga una ley a nivel federal y a nivel estatal que lleve todos los usos del agua. Actualmente existen aproximadamente como la mitad de los estados que ya tienen su ley estatal de los usos del agua, para los usos diversos del agua. Compañeros, Compañero, Entre ellos Michoacán, Chihuahua, que son de las más importantes que yo recuerdo, pero hay varios, ya casi la mitad de los estados la tienen, ¿sí? perdón, tiempo, Gracias. 3 minutos. Sí, gracias. Hasta luego. Muy amables. Mire, se está en el chat, ya nos subieron aquí los compañeros de Agua para la Vida, Agua para Todos, Agua para la Vida, las ligas para descargar la propuesta de dictamen de la nueva ley, propuesta que están elaborando, la ley ciudadana y
el cuadro comparativo dice, bueno, hay 3 ligas aquí en donde están los documentos muy elaborados, muy completos, que se consensaron, que se elaboraron al cabo de varios esfuerzos y varios años de trabajo de esta organización. Aquí el gran tema es la urgencia de la Ley General de Aguas, porque así como se está impulsando una reforma a la generación de la energía, a la generación, distribución y administración de energía eléctrica, hay que colocar en el eje el tema del agua, porque ambos están ligados a la soberanía nacional al desarrollo. Pero ¿qué tipo de desarrollo estamos planteando? ¿Sí? Es un desarrollo con un sentido democrático y popular. Y aquí lo que tenemos que ver es los cómo invertimos la correlación de fuerzas para que pasemos de esta gran denuncia, este análisis que va desde lo académico, desde la parte jurídica, hacia la auténtica democratización de la relación social en torno al agua. Es decir, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que necesitamos hacer como izquierda política y como conjunto social para pasar de esto de la denuncia, de la mera agitación, a formas de organización social adecuadas? No sé, podrían sugerirse comités del agua, por barrio, por colonia, etcétera, pero que estén ligadas a la vida cotidiana de las personas. Es decir, como una necesidad social. Eso es lo que no hemos generado dentro de la conciencia de las personas. Porque sí podemos hablar de lo que ha hecho con agua y de lo que no ha hecho, etcétera. Bueno, a mí me tocó trabajar en 1978 en la Dirección General de Distritos de Temporal, en la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y la guerra por el agua ya existía. Sí, me tocó la zona del Bajío, imagínense. La Piedad, la zona de Guanajuato. Pues era la batalla de los alfalferos contra los trigueros, contra la industria de León, contra los de Irapuato, o sea, y las inundaciones. O sea, esto no es nuevo, pero se agravó mucho en los últimos años por la enorme privatización, pero también por la enorme tecnificación que ha habido para la explotación. Como dato, ahora, con las maquinarias modernas, sobre todo para la minería, así como en los últimos 10 años se ha extraído más oro de territorio nacional que toda la sustracción realizada en tiempos de la colonia, los 300 años de colonia, ¿sí?, en 10 años, en ese lapso se ha degradado un volumen de agua similar en 10 años a lo que se ha degradado, lo que se había degradado en los últimos 150 años. Sí, la contaminación de los ríos, la ausencia de vías, y todo esto tiene que ver con la democratización y al hacer no solamente un derecho humano, ¿sí?, porque esto puede ser, el derecho es una cuestión administrada por el Estado, sino un derecho social y democrático, algo que de por sí nazcamos con eso. Entonces, ¿cómo le hacemos, compañeros? A ver, ¿quién más, camaradas? ¿Quién más se anota? O pasamos para que vayamos entrando a las respuestas con los compañeros y si quieren le damos una repasadita, porque son 7:30. ¿Sí? Vayan cerrando. A la torre está pidiendo la palabra. Muy rápido, muy rápido. Algunas aclaraciones. La primera es el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida dejó atrás la posición de protesta y de oponernos y de protestar y dijimos, vamos a construir el buen gobierno con o sin ley. Entendimos que ya hay una base social, organizativa y de cosmovisión mesoamericana, vamos, aunque también en el norte del país hay cosas interesantes.
pero creo que en términos de cultura mesoamericana de la zona central de este país, tenemos muy fuerte no solo las formas organizativas de las que ya nos habló Marisol muy bien, de los sistemas comunitarios de agua, de la importancia de los sistemas comunitarios de agua, sino modelos de mirar, de formas de ver el mundo con una raíz, pues yo no diría solo indígena, pero sí es una raíz que nos mueve en otro lugar muy distinto a la mirada occidental de ver el agua como recurso. Entonces, tenemos ya en este país una base de organización social, de organización comunitaria y de conocimiento de las relaciones complejas entre las sociedades y los territorios. Entonces, sobre eso estamos construyendo con o sin ley. Claro que la ley es muy importante porque abre espacio político para que sucedan cosas interesantes y porque cierra, o no, si no cierra, no lo cierra, lo dificulta que sigan los abusos. Esa es una primera aclaración. La segunda que quería hacer es que la iniciativa ciudadana de ley entró en diálogo con otras iniciativas de ley. El Partido del Trabajo prácticamente se apropió de la iniciativa ciudadana y la hizo suya. Compañeras efectivamente más asesoras que diputadas de Morena, pero también alguna parte de quienes están en Morena ocupándose de cuestiones ambientales, también coincidimos mucho en muchísimo. Y hubo un largo proceso el año pasado, varios meses, de discusión, debate, consenso, discusión. Al final de ese proceso había una ley general de aguas consensada entre diferentes corrientes. Entonces ya no solo es la iniciativa ciudadana de agua para todos, ya habíamos avanzado en la construcción de consensos y la verdad yo confieso que yo tenía mucho optimismo, quizá demasiado, casi romántico, de que teníamos una correlación de fuerzas favorable para pasar al siguiente punto. Pero bueno, en la 4T no movieron a la dirección de Conagua, no movieron a quien está al frente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Saneamiento de la Cámara de Diputados. Los puestos clave los conservó la hidrocracia. Es decir, no hay una verdadera voluntad política para cambiar. Entonces, tenemos ya un dictamen, el primer documento que encontrarán ustedes la liga ahí en el chat, es el dictamen ya de ese consenso con varias corrientes políticas. Después puse la liga de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas y después Valentino hizo el favor de poner este cuadro comparativo que ayuda mucho. Entonces, bueno, esta es una primera aclaración. Yo quisiera cerrar poniendo tres grandes enemigos externos, y hay uno interno que Miguel Ángel Montoya mencionó, que sí sería muy bueno explorar, que es nuestras formas de organización. Pero bueno, ahorita toco los tres, digamos, externos, antes están tan metidos dentro de las mentalidades de nuestras sociedades que ya son externos internos. Primero, tenemos un capitalismo que le tiene el culto a la plusvalía y a la acumulación de riquezas, un enemigo fuerte. Segundo enemigo, tenemos un colonialismo. ¿Qué quiere decir? Que seguimos pensando como europeos, que el agua es un recurso, que los seres humanos somos la cosa más maravillosa y central de este mundo, de este planeta y de la naturaleza. Tenemos una idea de hecho, en Agua para Todos ya cada vez menos hablamos de desarrollo. Ya no nos identificamos con la palabra desarrollo, porque desarrollo ya lo vemos muy asociado, grandes emprendimientos, grandes negocios, hay que hacernos cada vez más sofisticados técnicamente, cuando para gestionar el agua a veces se necesita sensatez, cuidar la cuenca, no se necesitan muchas veces grandes infraestructuras. Entonces no queremos seguirle poniendo adjetivos al desarrollo, queremos algo que sea distinto al desarrollo. Y entonces, bueno, hablamos de buen gobierno del agua y las cuencas, a veces hablamos de buen vivir en un sentido de rescatar o de revalorizar cosmovisiones de nuestros pueblos, donde el agua no es un recurso y a veces el agua es algo que se venera con mucho respeto. Y tiene que ver con la cuestión del saneamiento. ¿A quién se le ocurre potabilizar agua, jalar agua limpia y después orinarla y desecharla? O sea, cualquier persona que venga de otro planeta y que vea eso dice,
ridículo, es absurdo. ¿Cómo se les ocurre echar orines al agua limpia, verdad? Y desechar 10 litros o no sé cuántos cada vez. O sea, hay una serie de absurdos. Y uno ve en las comunidades rurales, por lo menos en Veracruz, comunidades campesinas que están metiendo sistemas de drenaje calcados de los sistemas de drenaje urbanos. Entonces, hay un modelo, una idea de lo que es el bienestar que hay que cuestionar. Y después este asunto que le llaman antropocentrismo, de que se nos olvida que somos parte de la naturaleza, no estamos fuera. Se nos olvida que necesitamos una naturaleza sana para estar sanos nosotros. Entonces, sí, ambientalismo. Ay, sí, hay que cuidar el ambiente como si fuera algo externo. No queremos un ambientalismo para cuidar maripositas, aunque respetamos a las mariposas y a los pájaros y a los árboles. Pero no queremos un ambientalismo que quiera proteger. Ay, qué bonito el ambiente. Es la base de la vida de todo, es la base de toda la vida. Y tenemos que defender la base de la vida. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, compañero Gerardo. Rubén Arechiga, por favor. Sí, muy rápido. Bueno, primero felicitar la iniciativa de continuar en la discusión a propósito de problemas como el que ahora están comentando. Felicitar a los que tuvieron la iniciativa para romper esta lógica neoliberal que tiene que ver con la privatización absolutamente de todo. Pero bueno, junto a esto, sí vale la pena subrayar un elemento que nos guste o no nos guste a algunos, no hay otro. Pues estamos apostando al electoral y a los resultados electorales en términos legislativos. Y si la correlación de fuerzas no da para modificar, no la da, simplemente. Yo no soy muy seguro de que la gente de Morena y la gente del PT, como decía el compañero Gerardo, sean suficientes para modificar la ley. Pero hay un gran problema que me parece que vale la pena pensarlo, porque bueno, de repente ahí mismo puede haber frenones, ya han sucedido algunos casos en esta lógica, pero lo otro es ver si sería suficiente con esos votos sacar adelante una iniciativa como la que están planteando. Y luego en esa lógica me parece que el neoliberalismo ha venido jugando un papel de fragmentar los problemas, ¿no? Las mujeres, por ejemplo. Para mí es gravísimo, interesantísimo en un sentido, pero gravísimo que se han manifestado 75,000 mujeres en la Ciudad de México el día 8. Gravísimo en qué sentido. La reacción ante la iniciativa de ley para avanzar en la no privatización de la energía eléctrica, juntamos 3,000 gentes en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es más importante lo uno que lo otro, sino simplemente de que las reacciones que hay con respecto a problemas claves son reacciones muy desiguales, muy desiguales. Y eso es muy grave. Y me parece que, por ejemplo, el Frente Nacional en Defensa de la Energía Eléctrica tiene una debilidad del tamaño del mundo, a pesar de que, por ejemplo, los mineros en su constitución dijeron que estaban impulsando una ley sobre la minería para coartar finalmente a la iniciativa privada con respecto a las barbaridades de las que Jardón hace rato comentaba, ¿no? Se ha explotado el oro en 30 años, mucho más que en 300 años de la colonia española, ¿no? A mí me parece que mientras enfrentemos de manera fragmentada la situación, no tenemos futuro, ¿eh? No tenemos futuro. Me parece que sería importantísimo fortalecer este frente en contra de la privatización de energía eléctrica, pero incluir lo de los mineros, incluir lo de petróleos, incluir lo del agua. O sea, requerimos de un Frente Nacional Popular que conlleve un programa nacional que apunte en una perspectiva diferente a la que estamos padeciendo. Mientras lo estemos viendo de manera separada, me parece que corremos serias dificultades pues para que no procedan a la hora de la votación, ¿no? En general me parece que ese es mi punto de vista. Difícil de lograr, difícil, pero importante de desarrollarlo según mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, camarada Rubén. Y ahí hay una propuesta de carácter estratégico. Habrá que ponerle carnita ahí al
al asunto, darle contenidos, pero esto de Frente Nacional Popular, hay una enorme coincidencia con algunos planteamientos de otras organizaciones y por supuesto es una necesidad. Bueno, participó el compañero Gerardo Alatorre. Nos faltarían Valentina, Miguel Ángel y Marisol, considerando que ya son 17 para las 8. Entonces, para irle cerrando y conforme a darle respuesta a estas inquietudes y a las participaciones de los compañeros, podría ser así, sugiero. Entonces, pasaríamos con Valentina, por favor. Sí, pues básicamente yo quisiera reivindicar, digamos, o destacar la importante energía social mostrada en estos esfuerzos, ¿no? Organizativos de actores tan heterogéneos y que crearon una cosa a partir, digamos, de una revisión crítica de los marcos normativos, pero también de la existencia, ¿no? De realidades y conocimientos y formas de gestión distintas que pueden ser una posibilidad de gestión recuperable, ¿no? Para nuevos marcos normativos y que efectivamente, digamos, nuestras autoridades, digamos, están, digamos, un paso detrás de la ciudadanía con estos esfuerzos y respuestas, digamos, me parecería que están como en deuda, ¿no? Tan en deuda como con los elementos que han mostrado en las preguntas e intervenciones los participantes sobre, por ejemplo, marcos normativos obsoletos o que deben ser actualizados, ¿no? Para las descargas de agua, que en la regulación de las plantas de tratamiento, que no solo estén en números, sino también en funcionamiento y que correspondan al adecuado proceso de tratamiento de los diferentes tipos de aguas residuales, digamos, al obsoleto, ¿no? O lo rebasado que está un sistema en el que es preferible contaminar y pagar, ¿no? Resulta más barato pagar las sanciones que comportarse, digamos, de manera armónica, ¿no? Si quieren, digamos, con este ambiente del cual, como dice Gerardo, formamos parte. Entonces, hay muchísimos puntos, ¿no? Muchísimas elementos en los cuales la autoridad tiene que actuar, pero bueno, ante digamos, los pasos detrás que está, pues enfatizar cómo pues hay diferentes procesos sociales organizativos que apuntan a diferentes elementos que van desde la vivencia cotidiana de maneras diferentes de gestionar el agua hacia la propuesta de cambios de normativas, hacia la propuesta de cambios de leyes o a las acciones directas, ¿no? Como vemos en varias partes del Valle Poblano. Entonces, pues estamos en una situación compleja. Ojalá se den estos escenarios de diálogo, ¿no? De intercambio de opiniones, ¿no? Pues en beneficio no solo de, digamos, la disminución de los conflictos socioambientales, una mejora, digamos, de la salud ambiental, ¿no? Entonces, pues bueno, grandes retos nos esperan y pues muchísimas gracias. Me parece que desde estos espacios es importante pues compartir y poner en reflexión estos puntos. Muchas gracias. Al contrario, compañera Valentina, muchísimas gracias. Le pedimos al compañero Miguel Ángel Montoya tus conclusiones, por favor, Miguel Ángel, y las respuestas a las inquietudes de los compañeros. Pues no quisiera ser conclusivo, más bien dicho, la única conclusión es que tenemos que seguir hacia adelante con una mejor perspectiva. Le tomo la palabra a Gerardo, creo que hay que generar una discusión interna fuerte, porque también yo no le llamaría que el enemigo es interno en lo absoluto. Él se quitó los pelos de la lengua para llamarle las cosas como son. Pues es el capitalismo, esa necesidad de acumular capital y el agua como está gestionada y como está configurada legalmente en la actualidad es funcional para esa forma voraz de acumulación de capital. Te estoy parafraseando, Gerardo, ¿no? Pero más o menos lo dijiste de ese modo.
a mí inclusive no me gusta luego llamarle neoliberal a las cosas, porque a veces antes le decíamos capitalismo, ¿no? Y ahora sustituimos el término como un eufemismo. Pero hay algo en lo que siempre es importante abrirse a otras visiones, y el neoliberalismo cooptó todos los sistemas hasta de pensamiento y la intersubjetividad. Yo les sugeriría o le recomendaría hacer una revisión de lo que plantea Christian Laval y Pierre Datot respecto a esta forma de en cómo el neoliberalismo nos ha penetrado de tal manera que cambió nuestra subjetividad, nuestra intersubjetividad. Entonces, en pocas palabras, tenemos a un pequeño neoliberal dentro, así como antes teníamos a un pequeño priista, pues ahora tenemos un pequeño liberal, y a veces así nos conducimos en la política. Y entonces queremos ser dueños de la razón legal, de la razón social, de la razón de la lucha. Y esto no me gusta porque esto no abona justo a esta discusión interna que se tiene que dar. De tal manera que de pronto, sintiéndonos dueños de la razón, podemos reproducir un conjunto de afirmaciones que nos pueden desmovilizar. Yo, por ejemplo, apunto otra vez lo que comentaba Gerardo, hay un dictamen, pues ojalá hubiera un dictamen, hay un proyecto, hay un borrador que construimos, bueno, al menos tuvimos una idea de inicio y luego ya agua para todos, y otra gente la desarrolló en extenso, pero la verdad es que surgió de los escritores de nosotros, no surgió del escritorio del secretario técnico de la comisión, no surgió del presidente de la comisión, no surgió ni siquiera de diputados relevantes de la comisión, vaya, ni siquiera fue votado en la comisión. Entonces no le podemos llamar dictamen. Claro, esto facilita las cosas para los diputados que sí lo quieran hacer suyo y de pronto lo puedan poner sobre la mesa, es distinto. Pero justo lo que también llamaba Gerardo es que hay una enorme ingenuidad política, pensando en que de pronto nos hablan bien y ya sentimos que ya tenemos el consenso con ellos, y eso no es cierto, de ninguna manera, ¿no? Ellos son políticos y por supuesto, pues bueno, no quieren pagar un costo y mucho menos un costo tan inmediato, ¿no? Ni siquiera, entiendo, tampoco lo pagaron esos distritos a quienes simularon, excepto el diputado Feliciano, ¿no? Que no logró la reelección porque no fue candidato interno, pero es lamentable esta situación. Entonces sí, yo apostaría a generar una discusión interna con sensatez, con la mayor de la sensatez, llamando igual a las cosas como son, no solamente en términos de economía política, también en términos de compañerismo, decir, a ver, aquí no hemos trabajado, la verdad es que los diputados nos están viendo la cara. A ver, justo si fuéramos más sinceros a la hora de bajar la información a las organizaciones sociales, entonces a lo mejor esas organizaciones sociales podrían generar más presión en los distritos sobre sus diputados, por poner un ejemplo. ¿Y por qué yo lo digo todo esto? Porque no veo otra, porque esta correlación favorable que se dio desde hace 3 años, y que ahora más o menos se puede mantener con algunos alfileres hasta al menos en 2 años, y considerando que viene un periodo electoral, a lo mejor el periodo en realidad se corta, pues es muy poco el tiempo. Yo no veo a futuro que exista la obligación, la voluntad desde cómo concebimos a veces la política de una manera tan vertical. Entonces no veo dentro de lo que se baraja como los presidenciables una voluntad de cambio como la que tiene el actual presidente. No se las veo a ninguno ni a ninguna. Entonces, pues por eso era tan importante esta coyuntura, a lo cual por supuesto no hay que renunciar. Y si no vamos a renunciar a esta coyuntura, pues también hay que entender los mínimos y máximos. El proceso, por ejemplo, de la iniciativa ciudadana, yo escucho a nuestra compañera de Morelos de Escuelita del Agua y veo esa vocación de defender la iniciativa ciudadana a costa de lo que sea, por lo menos con esa determinación. Pero a veces hay que entender que esa iniciativa se viene trabajando desde el 2012 y hay muchas cosas que cambiaron. Yo no sé qué tanto se puede reinventar ahora que de pronto se planteaban el gobierno de las cuencas y varios esquemas justo distintos en contraste a la Conagua, y de pronto nos dan un golpe desapareciendo al INTA. Cuando el INTA en la 4T lo único bueno en esta administración, o que más o menos tenga una perspectiva social, lo dio el INTA, no lo ha dado Conagua. Las investigaciones que respaldaron
los datos, por ejemplo, en contra de Constellation Brands salieron del IMTA, no salieron de la Conagua, ¿no? Lo mismo en el tema de la Copura en Oaxaca, salió del IMTA. Y ya ni hablar de la presa Zapotillo, ahí no tuvo que ver el IMTA, pero sí tuvo que ver, por fortuna, una gran organización social detrás de los pueblos que podrían ser inundados. Pero no sale de la Conagua, y lo poco que se hizo de izquierda en esta 4T, pues ha sido del IMTA, y de pronto pues la va a subsumir la Conagua, lamentablemente. Y tampoco vimos de las organizaciones sociales, inclusive la coordinadora, un pronunciamiento rotundo en contra de esta medida o de cualquier otra. No entiendo que luego no es fácil, hay que transitar, no es nuestro adversario el presidente, ni mucho menos algunos buenos funcionarios, ¿no? Pero sí me preocupan estas cosas. Yo por eso, yo sí me quedo con lo que mencionaba Gerardo, dejar una discusión interna mucho más amplia y no delegar tanto para tener información de primera mano, para que justo quien sí está en territorio pueda movilizarse y pueda presionar, por ejemplo, a sus representantes, en este caso los diputados federales. Hasta ahí la dejaría, con el gusto desde luego de terciar con ustedes y interactuar. Muchísimas gracias. Contrario, muchas gracias, Miguel Ángel. Lo bueno es que no quería ser conclusivo, pero bueno, fue bastante determinante. Creo que, bueno, queda pedirle a la camarada Marisol Sánchez de la Escuelita del Agua, y antes un enorme reconocimiento, pero este no es un tema agotado, al contrario, este es el inicio de las jornadas en torno al Día Mundial del Agua, y el 22 de marzo, efectivamente. Entonces, pero además han salido otros aspectos y han aparecido, aquí está el doctor José Camacho, defensor también de la relación con el agua en la Sierra Norte de Puebla, el mismo Aureliano Busoniano, camaradas ambos, quien tiene una experiencia, no solamente desde el aspecto administrativo técnico, sino porque viene precisamente de una construcción social, de toda una vida de construcción social y de compromiso político. Entonces, hay visiones en donde podemos ir armando, lo que decíamos, una línea política, una estrategia, que no es nada más, cuando hablamos de correlación de fuerzas, la que se puede dar en el interior del Congreso, o la que se puede dar entre algunos parlamentarios. La correlación de fuerzas se da entre clases, entre el gran capital y las comunidades. Esa es la verdadera correlación de fuerzas, y ahí es donde tenemos que incidir para ir a fondo de las cosas. Entonces, pedirle a Marisol, por favor, Escuelita del Agua. Sí, gracias. Pues espero ser breve. Creemos que sí es importante dar todas las manifestaciones de apoyo para que se apruebe este dictamen. Eso es muy importante. Los sistemas comunitarios le apostamos por hacer esta red que nos ayude a unificar fuerzas y criterios, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos las puertas abiertas para quien guste en algún momento acercarse y conocer también este proceso. Son bienvenidos y bienvenidas. Quiero cerrar diciendo, agua sí, termo no, arriba los pueblos, abajo los megaproyectos, justicia para Samir Flores Soberano. Muchas gracias. Pues estamos en tiempo y forma, compañeros. Pedirle al compañero Gerardo Pérez que retome la conducción para irnos acercando al cierre. Para cerrar ya, ¿no? Pues sería más bien para cerrar. Sí. Yo creo que se han planteado diversas problemáticas, pero hay una sola necesidad, la defensa a ultranza del agua. Porque bueno, ahí nos va la vida. Y efectivamente, nada más mencionar una cuestión que no hay que olvidarla. Si la ley Corentin
no pasó en su momento fue por la gran presión y movilización social que hubo, porque había una determinación para llevarla a cabo. Inclusive acá cuando formábamos parte de la Asamblea Social del Agua, hubo gente al interior de la Asamblea Social del Agua que estaba a favor de la ley Corenfil sin conocerlo, o gente cercana a la Asamblea. Entonces creo que la presión social sí ha servido. Lo otro que me parece también importante y que lo tocó Gerardo, y que dentro de 8 días, el día jueves, con la participación de los compañeros ñañú, náhuatl y compañeros mestizos, lo vamos a ver de mejor manera, es precisamente las diversas concepciones sobre el agua, y particularmente los pueblos originarios. Y hasta dónde este conglomerado que se llama de izquierda, no estamos ni hemos entendido ni estamos a la altura de las circunstancias de esta problemática y de esta concepción que sobre la naturaleza tienen los pueblos indígenas, y nos quedamos con lecturas de manual, queriendo que la lectura de manual realmente en esa lectura quepa una realidad compleja. Algo que también quiero valorar, lo que mencionaba tanto Valentina como la compañera Marisol, y es el trabajo de base, el trabajo comunitario, lo que va a lograr hacer, o bien generar una ley general, perdón por la redundancia, impulsar una ley general del agua, tal y como se quiere, o como los mínimos requeridos por el movimiento en defensa del agua y el territorio. O lo otro, la otra vía es la que están emprendiendo muchos pueblos, como los hermanos náhuatl de Juanse Bonilla, Zacatepec, Mixtetelco y demás. Es por la vía de los hechos como se está haciendo ya esta justicia ambiental. Y creo que va a ser el desenlace final, va a ser por esta segunda vía y no por la vía electoral, o apostarle a un tlacloani, sea quien sea, o un tlacloani actual, para que venga a resolver las problemáticas. Finalmente, a mí me preocupa mucho lo que ayer pasó en la Cámara de Diputados Federal, que si bien es un avance, yo lo pondría en términos de jerarquización. Ayer votaron en la Cámara de Diputados que los funcionarios públicos pudieran manifestarse en función de la revocación de mandato. Está bien, pero en la Ley General de Aguas, que tiene ya 10 años ahí, ¿para cuándo? Y bueno, esto también queremos ver la posibilidad de que no sea solo una mesa, sino se traduzca en acciones concretas, y llamando a la solidaridad a partir del 22 de este mes, en la solidaridad de la movilización que van a tener los compañeros de Zacatepec en su lucha contra la empresa Onapol. Y agradecerle a Gerardo, a Valen, a Miguel Ángel, gracias, a Marisol, de todo corazón, que nos hayan permitido hoy compartir su palabra. Gracias a todos los compañeros.